Bienvenido, Nelson. ¿Me escucha bien? ¿Todo en orden? Le escucho muy bien, Claudia. ¿Usted me escucha? Muy buenos días. Muy buen día. Bueno, todo en orden con el sonido. Con la política nada está en orden. Ayer nos hemos informado de la detención de Humberto Claros, un dirigente no menor dentro del movimiento al socialismo, y posteriormente Ramiro Cucho por acusaciones ligadas a los bloqueos prolongados, más de 22 días, 24, 22 han sido aprehendidos. La hija de Evo Morales apareció en los medios, dijo que no fue una aprehensión, que fue un secuestro. Son líderes evistas detenidos, trasladados a La Paz para declarar por su rol en los días de bloqueo. Claros fue arrestado en Quillacollo, Cochabamba, y trasladado vía aérea a la ciudad de La Paz, escoltado por una caravana de 9 vehículos policiales con vidrios polarizados. Cucho, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC, fue detenido horas después en Potosí, llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELC, en La Paz. Y tenemos también la información última de estas últimas horas de la búsqueda del exministro de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, exministro que ha vivido también la presencia cerca de su domicilio en la policía y después en el propio domicilio hubo un allanamiento. La pregunta obviamente es si se están cumpliendo con las mínimas normas, que usted esté de acuerdo, y yo me lo puedo contestar, por supuesto que usted no está de acuerdo, como parte del movimiento al socialismo. Mi pregunta va más al abogado en el sentido de si se están violando o no algunos principios en estos procesos. Abogado. Gracias, Claudia. Primero, lo que tiene que estar muy claro para la población y en particular para el gobierno es que con la criminalización, persecución, detenciones y aprehensiones de dirigentes no van a superar la crisis que ha generado este gobierno. La crisis que estamos viviendo no la van a superar con detenciones. Sí, se tiene un escenario de una cortina de humo favorable, porque el gobierno ha planificado estas detenciones. Y yo le informo, estimada Claudia, que la pasada semana, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo tratando de instalar una mesa de diálogo, habíamos pedido compromiso del gobierno para que se respete espacios de diálogo y no se haga persecución y se garantice a los dirigentes. No obstante ello, al día siguiente, el viernes, cuando se suspende en puertas de la Defensoría del Pueblo, no dejan ingresar a la Defensoría y ya había agentes de la policía, de inteligencia, de civiles para efectuar aprehensiones. Eso lo advertimos. Humberto Claros lo denunció el mismo día sábado, que penosamente la Defensoría del Pueblo ha coludido con intereses del gobierno porque iban a permitir aprehensiones para nosotros ilegales, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque los tipos penales, estimada Claudia, y que la población vea, son de verdad gravitantes. El tema de terrorismo, financiamiento al terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad del Estado, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, atentados contra personal de seguridad del Estado. Es una colección de ilícitos que están a la cabeza del Ministerio de Gobierno, porque es el jus puniendi, el aparato represivo del Estado a través del Ministerio de Gobierno, perfila eso con informes de inteligencia y el Ministerio Público le da la forma para que emitan esos mandamientos y amplíen contra los dirigentes. Desde luego que tiene estos dos matices, estimada Claudia. Primero, la criminalización de la dirigencia, la persecución, no hay garantías para la dirigencia y una dirigencia que ha sido contestataria contra un gobierno insensible, indolente, mediocre, corrupto, que se le ha hecho las denuncias, se ha pedido diálogo, aperturaremos, no ha querido. ¿Por qué? Porque esto es favorable con una intencionalidad manifiesta. Quiere mejorar su perfil, desde luego que sí, el gobierno traidor quiere mejorar su perfil con una clase media, un movimiento antievista, y dice, uy, por fin se persiguen a los bloqueadores. No es correcto, ¿no? El derecho a la reclamación, el derecho a la movilización, el derecho a la expresión están garantizados por estándares interamericanos de derechos humanos. Ahora, en ninguno de los puntos se ha logrado atentar. Abogado, pero no el derecho al bloqueo. Y aquí creo que vamos a entrar en un debate más legal. Hay un derecho a la expresión, derecho a la protesta, pero ¿y el derecho a no bloquear o el derecho de los otros a circular? Ahí va a venir un tema legal, ¿no le parece? Me parece, y con total firmeza le señalo, los estándares interamericanos del derecho a la protesta permiten que cuando un gobierno no atiende, no asiste
efectúen mecanismos de reclamación y la restricción de locomoción, las restricciones en carreteras. Está totalmente regulado, legislado. Por eso es que existen intervenciones proporcionales que la policía solamente puede efectuarlas cuando encuentran riesgos. Que una movilización sea insana, genere daño, genere agresiones a periodistas, que es el primer elemento que ha trabajado la policía para hacer intervenciones, y genere riesgos contra las fuerzas públicas. Una dinamita le ha explotado al policía, dice, y disculpe que lo haga así. Es un formulismo, ese es un plan, esa es una planificación que no obedece a la cabeza del ministro de gobierno, no, esa es una fórmula para justificar represiones e intervenciones en puntos de bloqueo. Los bloqueos están permitidos. ¿Para qué era el bloqueo? Para que el gobierno atienda, Claudia, para que atienda los puntos en cuanto a insatisfacciones de regulaciones, no solamente del DORA, escasez de desabastecimiento de los hidrocarburos, puntos que queríamos negociar y queríamos dialogar. Y el gobierno no quiere dialogar. Ha suspendido el diálogo el anterior viernes, no obstante que pidió que se levanten los bloqueos y dialogamos. Se levantan los bloqueos y no dialogan. Los bloqueos son permitidos en la medida en que no tengan estas restricciones violentas que no las han encontrado. No ha habido personas que sea en su favorabilidad en este momento que el bloqueo fue para causar daño. No. Ahora se inventan cifras astronómicas. Por favor, la crisis que ha generado en las familias, el desabastecimiento, la crisis en la canasta familiar es mucho, mucho más cuantioso que las astronómicas cifras que mencionan algunas autoridades del gobierno. Entonces, en esa lógica, hay una persecución planificada con tipos penales abusivos, tipos penales que en este momento compañeras y compañeros que han sido detenidos en Parotani por agarrar una onda terrorista, por tener una resortera terrorista. Por favor, una sola arma no han encontrado. Ahora resulta que en el domicilio de Ramiro Cucho ayer se habían encontrado. No, este gobierno, como otros tipos de intervenciones violentas, planifican, montan, hacen aparatosos desplazamientos para encontrar, y ahora sí, financiamiento al terrorismo. Van a encontrar, no sé, 5,000 bolivianos de ahorro, financiamiento al terrorismo, armamento. Claro, porque quieren generar ese tipo de queda bien, porque quieren quedar bien contra un pensamiento antievista, y en esa misma dinámica quieren quedar bien. Obviamente van a justificar que están protegiendo a la población cuando son aparatos represivos abusivos. Las detenciones que han hecho en La Paz, y por eso ahora han tenido mucho más cuidado porque son líderes, son dirigentes identificados, no se les está violentando su derecho a la integridad, porque estamos viendo que no se viole en cuanto a golpes, abusos que cometen y que han cometido hasta con armas de fuego en contra de más de 93 compañeras y compañeros que están con detención preventiva en La Paz. Y eso, estos dos hermanos líderes, Ramiro Cucho y a Humberto, no se ha registrado. Pero estamos reclamando, porque sabemos cómo han obrado. No hemos permitido que se imposibilite el acceso a abogados que habían restringido hace una semana atrás a los demás que han sido aprehendidos, estimada Claudia. Entonces, sabemos cómo opera el gobierno. En este momento sabemos que están queriendo descabezar para disciplinar a la movilización popular, disciplinar a quienes reclaman en contra de la crisis que genera el gobierno, y obviamente esta es una forma de provocación. Ese es el elemento que también le interesa al gobierno. Desde luego que sí, no solo causar malestar, quieren provocar reacción en la población para que de mejor manera se justifique que las movilizaciones son las que causan la crisis, el desabastecimiento, que la canasta básica familiar, sí, que el pan nos va a faltar. Claro que sí, eso quiere generar el gobierno para justificar la no respuesta en relación a los puntos neurálgicos que en este momento merecemos todas las bolivianas y bolivianos. Quiero hablar de también los procesos de los derechos ya legales de las personas detenidas. En un primer tiempo, los dos líderes detenidos ayer, los derechos también de Juan Ramón Quintana, exministro de Evo Morales. Pero antes, Nelson, al margen de las cifras, si son astronómicas o no, creo que estamos de acuerdo en que cualquier bloqueo trae consecuencias económicas. Los bloqueos de estos más de 20 días en Cochabamba, estamos de acuerdo en que sí trajeron facturas económicas, ¿no? Más allá de las cifras, ¿estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo que en este momento también sin bloqueos no hay carburantes. Ya no hay bloqueos hace más de una semana, Claudia. Y hay unas colas impresionantes. Y eso, ¿cómo se justifica? O sea, aquí se está tratando también de justificar que quien ha generado la movilización ha sido la que ha dañado a Bolivia. Y no es cierto, no es correcto. No se puede de esa forma criminalizar cuando los puntos del pliego petitorio, estimada Claudia, con mucho respeto, eran justamente en temas económicos. Eran para eso. Y queremos seguir teniendo respuestas. El presidente ha dicho 10 días. Que no se haga la burla de la población. Dice que en 10 días va a resolver. Todas las bolivianas y los bolivianos nos merecemos respuestas satisfactorias y nos merecemos también respeto a los derechos. Desde luego que sí, nunca iba a haber bloqueos si el gobierno hubiera querido dialogar, Claudia. Se han levantado los bloqueos en buena fe,
para un diálogo que no hay. Y ahora existe persecución, criminalización de los dirigentes. Eso de verdad que no corresponde en un principio de buena fe que pensábamos nosotros que se podía manejar. Sin embargo, hay una definición, como le señalaba yo, de maniqueísmo barato, porque es así, que quieren hacer creer que en este momento están quedando bien con la población para subir su aparente índice de popularidad del presidente, porque la política gubernamental es absolutamente mediocre y eso va a ser lo que va a evaluar la población, y no porque persiga, detenga dirigentes, la población va a aplaudir porque ha mejorado la economía, ha mejorado la transparencia de los recursos del Banco Central de Bolivia, ha mejorado el manejo de la gestora. No, para nada, ni tampoco el dólar va a cambiar. Entonces, no porque se detenga, persiga dirigentes, se criminalice los bloqueos, vamos a mejorar lo que el propio gobierno ha generado. Por eso vamos a hacer nosotros cuestión de Estado, que no se violenten los derechos. Los tipos penales, Claudia, son abusivos. No van a poder comprobar. Sin embargo, por el solo hecho de utilizar el rótulo de terrorismo, ya tienen detenciones preventivas que no van a poder ser fácilmente modificables. Bueno, acá esta es una seria violación de derechos humanos. Habrá que ver cómo actúa la defensa, que será mi última pregunta, pero a quienes nos ven y dicen, ¿por qué solamente entrevistan a Cox? ¿Por qué no entrevistan a la otra parte? ¿Por qué no entrevistan a las autoridades? Quiero decirles que hemos buscado en las últimas horas, desde ayer por la tarde, autoridades del Ministerio de Gobierno, no hemos tenido suerte, del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, entre llamadas y mensajes, tampoco nos han dado la posibilidad de entrevistar a alguien, Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Viceministerio de Régimen Interior y Policía. Eso creo que es importante para quienes nos siguen. Sí, estamos buscando también las fuentes del gobierno y de las autoridades que tienen que mirar y gestionar estos procesos. La última pregunta al abogado Cox. En cuanto a las defensas, derecho a la defensa, los procedimientos, ¿se está cumpliendo grosso modo, más allá obviamente de la indignación que usted ya ha expresado, se está cumpliendo con los derechos que tienen las personas detenidas, las de la primera etapa y los últimos 2 detenidos, además de la persecución de Juan Ramón Quintana? Muchas gracias. Y salvando las serias violaciones que hemos denunciado en los más de 98 detenidos que están cautelados en La Paz, en esta ocasión, como son líderes y existe una amplia preocupación, se ha exigido que la Fiscalía y la propia Policía permitan el acceso a abogados de confianza. Primero, porque a los anteriores les hicieron firmar con abogados de defensa pública. Sin embargo, al menos a los 2 dirigentes no se les está violentando su derecho en cuanto a la integridad. Esperemos que no los golpeen, esperemos de verdad. Sin embargo, Claudia, usted en este momento puede sacar un monitoreo cómo está en las puertas de la FELCC. Por eso nos responde el gobierno traidor. Todo su personal está haciéndose de disfrazado de pueblo ahorita para decir, no queremos cárcel para los bloqueadores, amedrentando a los familiares de Humberto Claros, de Ramiro Cucho, a los dirigentes que están pretendiendo buscar en este momento algo de justicia en las puertas de la FELCC, son reprimidos. Vea usted, Claudia, ayer las puertas de la policía a periodistas les han expulsado sin respetar sus derechos. Entonces, el gobierno está cometiendo serias violaciones de derechos humanos y cuando dicen, ¿por qué a Cox le entrevistan? Porque cuando yo digo, hablo con la verdad. Y el gobierno ha pagado a muchos medios de comunicación para que no me entrevisten por meses. Y les da pena que yo tenga que ser ahora el vocero, porque yo he discutido en la Defensoría del Pueblo y les he dicho de frente a los viceministros que sean de verdad honestos y transparentes y que no generen este tipo de persecuciones montadas. He trabajado en el Ministerio de Gobierno. Sé que es posible montar estos aparatos y por eso denuncio que estos hechos ojalá no sigan cometiendo, vamos a denunciarlos y esperemos que el gobierno se limite en las persecuciones y de una vez exista posibilidad de diálogo, Claudia. Vamos a seguir pidiendo diálogo para que se resuelvan esos problemas y no con persecuciones, no con situaciones que son ajenas a la violencia. Muy chiquitito, esa acusación es grave. ¿Usted tiene pruebas, abogado Cox, de que hubo pago a medios de comunicación para no entrevistarlo usted? ¿Podría presentar pruebas? Pautas publicitarias, estimada Claudia, con mucho respeto, desde luego que sí, y me consta porque amigos que me han avisado, yo sabía ese tema. Sin embargo, de ello no me preocupa, porque la verdad siempre triunfa, estimada Claudia, tenga la certeza. Empero de eso, el tema de la utilización mediática, de cómo se desinforma a través de voceros del propio gobierno, en este momento estamos siendo contestatarios con la verdad, pidiendo que exista escenarios de diálogo, pidiendo que cambien las cosas de la crisis, y obviamente esos elementos pasan por buena voluntad de un gobierno que en este momento nos ha generado todo lo que estamos viviendo.